Y ya vamos rumbo al 22 de octubre. Merlo elige intendente, está con nosotros David Maidana del Frente de Izquierda. Queremos conocer sus propuestas, sus ideas, cómo están trabajando ellos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, muchísimas gracias por la invitación y siempre es un placer estar acá. Muy bien, ¿cómo van estos últimos días? Y a full, bastante a full. Bueno, como ustedes ya saben, nosotros somos una organización política, un frente político de trabajadores, de trabajadoras, así que todo muy a pulmón, pateando las calles, pateando fábricas, hablando con compañeros, compañeras, pero bueno, una campaña muy a full, muy a pulmón, pero de verdad muy contento porque a la vez también encontramos muy buen recibimiento de nuestra propuesta, bueno, incluso de la enorme repercusión que tuvo Miriam Bregman en los propios debates presidenciales, un reconocimiento importante, así que estamos muy contentos. ¿Y cómo es ese diálogo en los barrios? ¿Cuáles son las principales peticiones? Imagínate que, bueno, yo también, además de patear, nosotros, como te decíamos recién, somos una lista repleta de trabajadores. Yo soy docente, mi compañera Natalia Moreno, que encabeza la lista de concejalas, también es docente. Y además de patear esos barrios, vivimos en esos barrios. Así que sabemos muy bien la situación. Pero bueno, en Libertad, ponerle que es donde yo vivo y donde estoy de forma permanente, hay mucha preocupación por las obras públicas. Y nosotros decimos que es muy importante pelear o reclamar, ¿no? O al menos lo que nosotros nos proponemos siempre es impulsar el reclamo por un plan de obras públicas que esté controlado por los trabajadores, por los vecinos, no por un amigo, ¿no? Del gobierno de turno o un empresario amigo del gobierno de turno, y por supuesto para que se hagan todas las obras necesarias, ya sea los problemas de infraestructura, la falta de cloacas también que hay en los barrios, de asfaltos, plan de viviendas públicas, y aparte por supuesto, ¿no? Esto tiene que salir. Por un lado, nosotros decimos de impuestos a los grandes grupos empresariales y, por supuesto, en base al no al pago al FMI. Yo creo que de ahí tenemos los recursos necesarios como para empezar a dar una respuesta concreta a los graves problemas de vivienda y de obras que hay en los barrios. En Merlo se han construido viviendas populares, ¿son insuficientes? Totalmente, totalmente. Muy, pero muy insuficientes. Y la realidad que aparte, otra de las denuncias muy comunes es que la enorme mayoría de los trabajadores ni siquiera puede acceder a anotarse, ¿no? Porque te piden 1,5 millones de requisitos. Y la realidad que los que más sufren, sobre todo o los que no tienen la posibilidad de tener vivienda, bueno, no cuentan con todos los requisitos o trabajan quizás de forma precaria o como se autodenomina muchas veces en negro, y bueno, y eso impide que se puedan anotar estos planes de obras públicas, estos planes de vivienda que aparte son muy pero muy insuficientes. Ha sido histórica las últimas elecciones en el 2021 donde pudieron participar por primera vez 2 ediles de la izquierda, del Partido Obrero. ¿Esto cómo ha resultado en la práctica? Claro, el Partido Obrero del PTS, que es mi organización, digamos, en la cual yo milito con Nico del Caño, con Miriam Bregman justamente, sí, por primera vez en el 2021 pudimos hacer una elección histórica en Merlo, pero en toda la provincia de Buenos Aires. Metimos concejales bueno, acá en este distrito, en La Matanza, en José C. Paz, en Moreno, bueno, hicimos una muy buena elección a nivel provincial, bueno, a nivel nacional en general, ¿no? Porque fuimos parte de la tercera fuerza política. Así que bueno, ahora en el 2023, digamos, tenemos el enorme desafío, digamos, de pelear por el espacio político de la izquierda. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en el Consejo Deliberante? Mira, aprovecho este espacio porque por supuesto que para nosotros fue una alegría enorme y aparte porque lo decimos siempre, ¿no? De que cada banca que nosotros ocupamos en los consejos deliberantes, de la misma forma también en el Congreso Nacional, son puestos de lucha al servicio de la clase trabajadora, de los sectores populares. Pero acá en Merlo particularmente tengo que decir que es una vergüenza que el Consejo Deliberante totalmente paralizado, ya hace más de 6 meses, que no se realicen reuniones de comisión, que no se realicen, digamos, sesiones, y aparte, cuando funciona, en la enorme mayoría de los casos, siempre lo utilizan como una secretaría del gobierno de Menéndez, ¿no? Nosotros hemos presentado muchos proyectos, fuimos una de las fuerzas políticas que más proyectos hemos presentado alrededor de la situación de la educación pública, de la falta de obras, de la salud pública también del distrito, que está muy en crisis, ¿no? Y la realidad es que nunca, digamos, hubo un acompañamiento. Pero eso sí, ¿no? Cuando el gobierno de Menéndez quiere más o menos aprobar o el presupuesto o lo que fuera, la rendición de cuentas, incluso muchas veces sin siquiera hacer público esos balances, bueno, ahí se aprueba, ¿no?
por la mayoría absoluta que tienen, digamos, en el Consejo Deliberante. ¿Qué han hecho ustedes y qué pueden hacer a partir de estas nuevas elecciones con los trabajadores municipales de Merlo? Mira, eso nos parece algo muy, pero muy crítico, e incluso más allá de las elecciones, nosotros venimos acompañando ya las movilizaciones que estuvieron realizando los trabajadores municipales durante todo el año y parte de este año también. Por un lado, porque tienen salarios por debajo de la línea de indigencia, trabajan en las peores condiciones de precariedad laboral, son perseguidos, también apretados por el gobierno de Menéndez, y nosotros lo que decimos a nivel nacional, a nivel provincial y por supuesto también a nivel distrital, que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que haya ningún trabajador debajo de la línea de pobreza. Y nosotros, desde ya una de nuestras principales propuestas es que todos los trabajadores, por supuesto los municipales, tengan un salario igual o superior a la canasta familiar y por supuesto con una indexación mensual, digamos, acorde a la inflación, ¿no? Como una medida elemental que creo que hay que tomar en este escenario, porque no se puede permitir que los trabajadores estén en estas condiciones. Y respecto de los trabajadores de los hospitales, de las unidades sanitarias. Bueno, o sea, cualquiera que va a un hospital, ¿no? Ya sea el hospital Eva Perón, bueno, el hospital símbolo, si queremos decir, de acá de Merlo, ¿no? También estuvieron atravesados por muchas luchas el año pasado porque tenían salarios de hasta 80.000 pesos, trabajando jornadas laborales de 36 horas seguidas, que son las guardias, estaban sobrecargados de trabajo. Imagínate que tenemos una población de arriba de 600.000 habitantes acá en Merlo, y bueno, totalmente sobrecargados de trabajo. Y bueno, nosotros decimos también, ¿no?, que bueno, en medio de una situación donde el gobierno de Massa, el gobierno de Kicillof y por supuesto el de Menéndez, es parte, digamos, de que están orientando la enorme mayoría de los recursos nacionales al pago de la deuda, ¿no? En detrimento de la educación, de la salud también, o sea, están recortando de forma permanente los presupuestos en estas áreas muy sensibles. Incluso el gobierno de Massa debutó recortando el presupuesto en discapacidad. Y acá en Merlo tenemos problemas enormes porque vos te querés conseguir un turno en la Secretaría, digamos, de Salud Mental y bueno, es imposible, ¿no? Bueno, de la misma forma también pasa en el Hospital Eva Perón y en todos los hospitales de Merlo. Por un lado, si querés ir a la guardia, que es lo que le pasa a la enorme mayoría de las familias pobres, incluso del distrito, ¿no? Porque van a Merlo, quieren conseguir un turno, tenés que irte a las 4 o 5 de la madrugada, no te garantiza que consigas un turno, tenés que ir a la guardia y estás 3, 4 horas y tampoco te garantizan, digamos, una buena atención de salud porque los trabajadores no tienen los recursos o están sobrecargados también de trabajo y bueno, y tienen que ir trotando de distrito en distrito para ver si consiguen atención médica para sus hijos. Bueno, eso nosotros no lo toleramos bajo ninguna circunstancia y consideramos que es necesario enviar todos los recursos necesarios. Incluso acá en Merlo, dada la circunstancia, bueno, igual que en toda la provincia de Buenos Aires, hay que declarar la emergencia sanitaria y también en educación para duplicar o triplicar el presupuesto en estas áreas tan sensibles y empezar a revertir esta situación, ¿no? En salario a los docentes, por supuesto, a los trabajadores de la salud, pero también, por supuesto, para todas las necesidades que tengan los hospitales públicos. Hablaste de la educación, David Maidana, y como docente te consultamos por el estado de las escuelas. Sabemos que ustedes se han acompañado a los de la número 17 media y otras escuelas del distrito. Sí, totalmente. Incluso tenemos el orgullo enorme porque nuestra compañera Natalia Moreno es docente de la escuela número 17. Y totalmente, como muy bien decías, estuvimos acompañando y seguimos acompañando también la pelea en defensa del edificio histórico de la escuela número 17, incluso también ahí en una pelea o en una discusión muy importante de parte de la familia, de los estudiantes, de la propia docencia también en contra de Cocusa que quiso poner a la venta el edificio. Y bueno, y por supuesto que dando una pelea también, ¿no? Porque los enviaron a estudiar acá un edificio, acá unas cuadras, en unas condiciones de precariedad absoluta. Los estudiantes, los docentes denuncian que los salones son cajas de zapatos, ¿no? Bueno, en la 17, pero también pasó con la escuela número 39, que querían mudarla del barrio y hubo movilizaciones importantes este año. En la propia media número 8, durante el verano. Bueno, la técnica número 5 también. Y en muchas escuelas de Merlo que son expresión de la crisis social que estamos atravesando y de las políticas de ajuste de este gobierno de Unión por la Patria en educación, en salud, como te comentaba anteriormente, ¿no? Porque la realidad es... Eso hay que decirlo claramente, hay prioridades. Nosotros no la careteamos bajo ninguna circunstancia y decimos las cosas como son. Porque ahora el otro día que fue el debate vimos
a Massa, a Bullrich, a Milei, a Schiaretti, a hacer promesas de todo tipo, una como si ya no gobernaran o como si nunca formaron parte de ningún gobierno, hablan de generalidades, incluso el gobierno de Massa, ¿no? Recortó, como dijimos nosotros, en discapacidad, en educación, en salud, ¿no? Desde que es ministro de Economía, o sea, el hombre más importante, si queremos decir, la política nacional, o el que está dirigiendo prácticamente el país en este momento, hay 1.700.000 nuevos pobres, y habla con una soltura como si fuera que, contrasta mucho el discurso entre el Massa candidato, que lo que hace, ¿no?, el Massa ministro, ¿no? Totalmente todo lo contrario. Bueno, así que a nosotros nos parece muy importante dar esa discusión, digamos, de que más allá de los discursos, el gobierno que continúe bajo las botas del Fondo Monetario Internacional va a implicar más ajustes. Ya vimos lo que está pasando en este momento, ¿no? Con un dólar casi arriba de 1.000 pesos, hay que decirlo a esto, ¿no? Porque el propio Milei lo festeja, ¿no? Como diciendo, bueno, mientras más alto esté el dólar, y claro, en los hechos, Massa es el mejor ministro de campaña de Milei. Porque mientras más alto esté el dólar, ¿no? Milei mismo dijo, saludó que el dólar se dispare y dice abiertamente, ¿no?, que eso favorece a los especuladores, que es justamente lo que quiere hacer Milei también, ¿no? Por supuesto a la Reserva Federal de Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Mientras ellos hacen unas fiestas con los dólares y se evalúan los ingresos de millones de familias populares, bueno, nosotros estamos planteando totalmente lo distinto, ¿no? Totalmente todo lo distinto. Por un lado, que hay que pelear por medidas de emergencia para que no haya ningún trabajador bajo la línea de pobreza, aumentos salariales de las jubilaciones, de las personas que cobran asistencia social, igual a la canasta familiar. Estamos también planteando la necesidad de impulsar el desconocimiento soberano de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la nacionalización de la banca, el comercio exterior, como medidas elementales para empezar a sacar al país de la decadencia en la cual nos trajeron estos últimos, 50 o 60 años y los distintos gobiernos de turno. Porque si no se toman medidas de esta característica, bueno, vamos a tener que seguir en esta espiral de decadencia en la cual nos trajeron estos principales candidatos, ¿no? ¿Cómo ves vos que con 12% o algo más de inflación mensual y con este dólar a esta altura y con los salarios tan bajos de los jubilados, de los trabajadores, la CGT, las organizaciones obreras, no dicen nada? Una vergüenza total lo que están haciendo. Ya Miriam Bregman lo planteó el otro día en el debate, ¿no? Que la CGT, la CTA, incluso nosotros como docentes vemos todos los días que Baradel es prácticamente un ministro sin cartera de Kicillof. Y de la misma forma todas las cúpulas sindicales totalmente adaptadas a los distintos gobiernos de turno. Ahora de Unión por la Patria, ¿no? Lo vemos a todos los dirigentes de la CGT. Pero también del otro lado, lo vimos a Barrio Nuevo, ¿no? Reuniéndose con Milei, y otros burócratas sindicales, digamos, que están atornillados a sus sillones desde hace 40 o 50 años. Bueno, nosotros decimos, por un lado denunciamos terriblemente el rol que vienen cumpliendo, pero aparte somos parte de las muchas luchas que hay en muchos sindicatos también, para que los sindicatos se pongan a la altura de las circunstancias, ¿no? La semana pasada hubo paro incluso del SUTEBA, impulsado por la oposición, por supuesto, de parte de los SUTEBAs multicolor, donde la izquierda, digamos, somos parte de esas listas, y logramos hacer paros muy importantes en toda la provincia de Buenos Aires. Así que nos parece muy importante que demostrar que ese es el camino justamente, ¿no? Porque Massa dice que los docentes tenemos que parar con la joda de los paros, ¿no? Milei habla de privatización y voucherizar la educación, ¿no? Schiaretti, bueno, también, ¿no? En la misma línea, digamos, y Bullrich ya lo dijo, ¿no? Conmigo se termina la joda también, balas, palos, ya más o menos lo demostró, lo tenían en el debate, y nosotros decimos que hay que dar una pelea muy, pero muy importante por la unidad de la familia, de los docentes, de la comunidad educativa, por supuesto para arrancarle el presupuesto que necesitemos para la educación, ¿no? Para también incluso para subsidios, o por un lado un IFE, ¿no? Para la familia de nuestros pibes, porque vemos que la crisis está golpeando mucho en los sectores populares. Nosotros vemos que los pibes vienen con hambre a las escuelas, que tienen todo tipo de necesidad, que sus padres tienen trabajos precarios, o que hacen changas, o que venden en las ferias. Bueno, nosotros decimos que hay que arrancar recursos mediante la lucha,
izquierda a los distintos gobiernos de turno para empezar a revertir la situación de los de abajo. David Maidana, ¿qué le querés dejar como mensaje a la audiencia con vista al 22 de octubre? No, primero y principal a todos los oyentes y los que nos ven es que no se resignen, que no agachen las cabezas, que es necesario fortalecer a la izquierda, porque nosotros sabemos muy bien, ¿no?, que cada voto al frente de izquierda, por un lado, es un rechazo a las políticas tradicionales de los distintos gobiernos de turno, es un rechazo también al ajuste que está llevando a cabo este gobierno a pedido del Fondo Monetario Internacional, es también un rechazo ante el avance electoral de la extrema derecha, ¿no?, acá en nuestro país, y por supuesto también es un llamado a la organización. Nosotros también queremos hacer un llamado a la organización de todos los trabajadores, de todas las trabajadoras, de los sectores populares, porque esta, de la única forma que salgamos, es luchando, es dando pelea en las calles, y bueno, y por supuesto que la izquierda siempre va a estar ahí, ¿no? Cuando los trabajadores necesitan, digamos, apoyo, la izquierda siempre está. Y bueno, nosotros decimos que es necesario fortalecer a la izquierda, por supuesto, en los sindicatos, en las calles, en el Congreso Nacional y por supuesto en los consejos deliberantes también, que tenemos un enorme desafío acá en Merlo. Bueno, mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes.